Vamos a partir presentando a Gastón. Buenas tardes a todos. Estoy contenta porque hace tiempo que no estaba con ustedes en alguna clase y voy a estar en las que siguen de este programa que trata sobre las derechas europeas. La idea de este programa es un poco conocer de cómo se configuran las derechas que en este momento están agarrando vuelo en Europa. De dónde salen, quiénes son sus líderes, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, con quiénes se alían, no sé, en el fondo hacerse un panorama y también eso de algún modo compararlo o nosotros mismos después de que ya tengamos toda la información, compararlo con lo que pasa en Chile, y ver si nosotros estamos en la misma, estamos en otra, porque nuestras derechas tal vez son distintas, tienen otros orígenes, no lo sé. Esa es la idea y para eso le hemos pedido a profesores que nos ayuden, ¿no? Ya. Y hoy día vamos a empezar con el fenómeno que ha significado en España esto de Vox, ¿no? Primero un movimiento, después un partido político. Y para hablar de eso, estamos con Gastón Escudero. Ustedes, la mayoría, creo que la mayoría ya lo conoce. Gastón tiene un amplio prontuario académico, es abogado, es máster en administración de empresas, es máster en humanidades, es doctor en gobierno y cultura de las organizaciones por la Universidad de Navarra, ha escrito ya son tres ya los libros, ¿cierto, Gastón? Así Tres es. libros. eh, Ha trabajado en el mundo gremial, es empresario. eh, ¿Qué más les puedo decir, po? Nada ¿Ah? más. Está felizmente casado y tiene un hijo y Ujú. bueno, y se la juega por Chile en todo lo que puede, ¿no? Y eso es lo que más se le agradece. Los dejo con él, ¿está bien, Gastón? Yo voy a poner una presentación que él trajo. Tú me vas diciendo, Gastón, cuando pase. ¿Te Sí, parece me la? parece. ¿Mm? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Valeria, por la presentación y gracias a ustedes por el interés de estar aquí. Yo no soy un experto en Vox ni en la política española, ni mucho menos. Sí les puedo decir que tengo mucha familiaridad con España, al punto que me siento español porque Chile es España también, ¿no? Entonces, culturalmente, claro que soy español. Y además, mi familia está radicada en este momento en Madrid y yo paso parte del tiempo, buena parte del tiempo allá. Estoy entre allá y acá, más tiempo acá, pero mucho tiempo lo estoy pasando allá, por lo tanto, ya desde hace algún tiempo, bueno, ya más estudié en España, entonces ya desde hace algún tiempo que estoy familiarizándome con con España pero tengo mi limitación y prefiero decirla desde el comienzo, que no soy un experto en la materia, pero, pero, pero tengo una familiaridad que me permite atreverme a estar aquí hoy con ustedes hablando de este fenómeno. Vamos entonces, Valeria, eh, a la primera lámina. Para entender el surgimiento de Vox, he querido tirar algunas líneas para entender el contexto histórico en el que se produce esto. Entonces, la evolución política de España en los últimos 100 años estaba marcado primero por el inicio de la Segunda República. Se habla de la Segunda República porque en 1870 y tanto hubo una Primera República que fue efímera, duró muy poco, y el año 31, por razones un tanto azarosas, el rey abdica y se produce el advenimiento entonces de la Segunda República, que duró muy poco también, desde el 31 hasta el 39. Incluso podríamos decir que dura hasta el 36, porque fue el año 36 cuando se inicia la guerra civil. Punto siguiente, Valeria. Esta guerra civil marcó mucho, o sea, no marcó, sigue marcando España hasta el día de hoy. Hace poco
un amigo me comentó, un amigo español, me comentó, bueno, él, les voy a contar una anécdota. Yo le digo, invítame a los toros, por favor. Allá se le dice los toros a las corridas de toros. Entonces, me dice, ya, yo te paso a buscar a la 1 de la tarde. Y yo le digo, pero a ver, ¿cómo si las corridas empiezan recién a las 7:30? Por eso, te recojo a la 1 y vas a ver que el tiempo no va a faltar. Bueno, entre que llegamos al centro de Madrid, el aperitivo con unos amigos, después el almuerzo, después la sobremesa, recién tipo 7 nos dirigimos a la plaza, ahí en Las Puertas, me parece que se llama el barrio, y vino las corridas, son seis toros, con 3 toreros, cada uno 2 toros, terminamos tipo 9:30, y después de eso viene el bar al frente de la plaza. Entonces, ya a las 11 de la noche yo estaba cansado, estábamos con uno de sus hijos, estábamos con un amigo de él, eh, y yo no veía que hubiera aviso de terminar esta reunión. Entonces llamé al mozo y le dije, a ver, tráeme la cuenta, por favor, y yo pagué y listo, se acabó y todos para la casa, contra el parecer de ellos. Entonces después, cuando mi amigo me lleva a la casa, me dice, mira, tal vez fue mucho, pero es que a mi mamá los comunistas le mataron su padre cuando ella tenía 1 año en la guerra civil, y no porque él fuera soldado ni mucho menos. Él iba a misa todos los días a las 7 de la mañana. Entonces le mataron al papá, creo que al tío, y entonces nosotros crecimos con la mentalidad no de que hubiese que hacer cualquier cosa, sino de que teníamos que disfrutar y vivir lo más posible, o vivir todo lo que se pudiese vivir, sin pensar en que, o mejor dicho, pensando en que tal vez mañana no vamos a estar. ¿Por qué les cuento esto? Para que vean ustedes que la guerra civil sigue marcando la forma de ser de mucha gente. Yo creo que lo que le pasó a este amigo, o la forma en que él se atribuye cómo le afectó la guerra a través de su madre, eso está presente todavía en mucha gente. El año 39, entonces, comienza el régimen de Franco. Yo le pongo ahí régimen dictatorial, sin asignarle una connotación ni positiva ni negativa. Simplemente fue un régimen dictatorial que tuvo mucho de positivo. Para muchos españoles también esto significó penuria, sobre todo gente que había estado en el bando contrario, gente que sufrió represión, que tuvo que exiliarse o que fue exiliada. En fin, el hecho es que España se ordena, sale adelante como país, hasta que Franco muere el año 75. Y ahí pasamos al punto siguiente. El año 75, tal como lo había planificado Franco, eh, vuelve la monarquía, una monarquía que debía estar en compañía con un régimen republicano. Entonces Juan Carlos I fue proclamado rey, y se inicia una transición a la democracia. El año 76, el presidente nombra como jefe de gobierno a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, que estaba apoyado por un partido que se llamaba Acción de Centro Democrático, algo así. No recuerdo exactamente el nombre, pero creo que ese es. Eh, y el año 78 se promulga la constitución que hasta el día de hoy está vigente. La izquierda, tanto la, no sé si llamarla así, pero la centroizquierda como la izquierda, como la extrema izquierda, que ya no se llaman así, se llaman centroizquierda todos, pero para mí es izquierda y extrema izquierda, punto. Ellos no están de acuerdo con el régimen de la Constitución de 1978. En cambio la centro derecha y también la derecha sí están de acuerdo y defienden la Constitución. Constitución que data de esa época y que contribuyó a que España tuviese una transición a la democracia ordenada. A pesar de que, y ahí pasamos al punto siguiente, bueno, el año antes de eso, el año 79, se producen las primeras elecciones parlamentarias bajo el nuevo régimen constitucional. Eso era, no acción, sino que unión de centro democrático. Y allá el presidente se elige no directamente por la gente, entre comillas, por el pueblo, sino que el pueblo elige a los miembros del Congreso de los Diputados, que equivale a nuestra Cámara, y es el Congreso de los Diputados el que elige al presidente.
También existe el Senado, pero el Senado tiene menos importancia política que la Cámara. El año 81, Suárez es depuesto, se llama elecciones generales, pero al mismo tiempo hay un intento de golpe de Estado, lo cual demostró que la democracia en España todavía no estaba consolidada. Sin embargo, la intervención del rey permite que este golpe de Estado no fructifique y entonces al año siguiente, año 82, sí se realizan elecciones generales y triunfa el PSOE. El PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, y se inicia algo así como un régimen de bipartidismo, es decir, durante unos 30 años hubo dos grandes partidos políticos que dominaron el escenario español, el PSOE y el Partido Popular, que al principio era, creo que Alianza Popular, después pasó a llamarse Partido Popular. El PSOE estaba dirigido por Felipe González, quien estuvo varios años como presidente, hasta el año 96, cuando nuevamente hay elecciones generales. Esta vez gana el PP y es elegido presidente el líder del PP, José María Aznar. El 2004, y ese año yo estaba en España, estaba en Navarra, haciendo mis estudios de doctorado, se produce una sorpresa porque José María Aznar era hasta ese momento seguro ganador, iba a ser reelecto, y 2 o 3 días antes de la elección se producen los atentados de Atocha, el mayor atentado terrorista de la historia de España, que ha sufrido mucho de atentados terroristas, pero el mayor fue ese. Y el gobierno de José María Aznar comete un tremendo error, que fue de inmediato culpar a ETA. Y como ETA había tenido un resurgimiento del terrorismo del año 2000, ya antes, los años 70, 80, había habido mucha actividad terrorista por parte principalmente de la ETA, pero después se había calmado. Y el año 2000 resurge y entonces, cuando ocurren estos atentados, lo primero que se pensó fue la ETA, y así lo dijo el propio presidente Aznar, pero el mismo día o el día siguiente se demuestra que esto había sido obra más bien de, yo no digo que no haya estado involucrado la ETA, desconozco los detalles, pero no era de la ETA propiamente tal, sino que era más bien de fundamentalistas musulmanes. Esto entonces llevó al descrédito total del gobierno y el PSOE se encuentra tirado en la calle el gobierno. Por decirlo de alguna manera, yo así lo percibí en ese momento, y llega al poder José Luis Zapatero, y ese año 2004, cuando comienza el gobierno Zapatero, es el año en que yo entiendo, así lo veo. Recuerden que yo no soy un experto en la materia, pero sí me atrevo a dar ciertas opiniones como un simpatizante español y que además se considera español. Por chileno me considero español. Entonces, este es el año en que España es cooptada por el globalismo. Y de hecho, el 2004 entiendo que es el año en que se promulga la primera ley de género. ¿Mm? Continuamos, Valeria, por favor, con el punto siguiente. Zapatero gobierna hasta el año 2011. Entre medio ocurre la crisis económica del 2008. España entra en una recesión. Esto se traducirá más tarde, 3 años más tarde, en elecciones generales anticipadas, y entonces gana el PP con Mariano Rajoy, que era, perdona, cometí un error. No es que José María Aznar el año 2004 fuese a ser reelecto, no. El favorito era el PP, en ese sentido iba a ser reelecto, pero era Mariano Rajoy el candidato a presidente. ¿Mm? Y que no ganó por este error que cometió José María Aznar. Me hago ahí la corrección, y entonces sí logra llegar a la presidencia el año 2011. El año 2015 surgen dos nuevos partidos de izquierda y centro-izquierda, Podemos, Ciudadanos. Bueno, Podemos, partido de inspiración comunista, claramente. Ciudadanos era como de centro-izquierda. No les sabría decir la diferencia que tenía con el PSOE. Ya el año
creo que fue el propio 2011 en que se produce un movimiento de repulsa hacia la clase política, hacia la manera en que sobre todo el PSOE estaba manejando o no estaba manejando la crisis económica, el movimiento de los indignados, y esto permitió, se canalizó a través del surgimiento de, de figuras como Pablo Iglesias y el líder de Podemos y el líder de Ciudadanos, que en este momento no recuerdo el nombre. Entonces se produce aquí un fraccionamiento de la izquierda y el 2017 se produce un acontecimiento que va a ser clave en el surgimiento de Vox, que es el referéndum independentista en Cataluña. A los catalanes les ha dado por creerse que son otro país. ¿Por qué ha tomado fuerza en el último tiempo? Yo no lo tengo totalmente claro. Tengo mi opinión, si quieres se la doy después. Pero el hecho es que ocurre este referéndum ilegal e inconstitucional en que la mayoría de los catalanes se abstiene, no va a votar, pero de entre los que votan, que es un 43%, gana el sí con un 90%. Es decir, una abrumadora mayoría, que en realidad no es mayoría, es una minoría. Lo que pasa es que, claro, los que no fueron a votar es porque no querían la independencia, pero no lo manifestaron. Y entonces el Parlamento catalán, me faltó decir que de acuerdo con la Constitución del 78, España tiene una organización política y administrativa semifederal. España es dividida en comunidades autónomas, que son como las regiones nuestras, pero que tienen sus propios parlamentos. Y tienen además un poder ejecutivo, aunque siempre sometidos dentro de ciertos límites al gobierno central. Entonces el Parlamento catalán proclama la independencia y el gobierno de Mariano Rajoy aplica el artículo 155 de la Constitución española, que establece un régimen de intervención. Entonces el gobierno central interviene, el gobierno autonómico, se dice así porque son comunidades autónomas, y esta situación dura varios meses. Eh, el presidente catalán, Carles Puigdemont, es sometido a proceso, posteriormente es condenado, él y otros más también. Puigdemont huye y en estos días está por volver a España. Ahí están ya preparando el escenario con todo un show estos catalanes, porque se supone que ha quedado amnistiado, porque, bueno, continuemos y les va a quedar un poco más claro, si es que no lo tienen ya. Continuemos con el punto siguiente. El 2018, fruto de unos escándalos de corrupción, el presidente Rajoy es destituido. Él, al parecer, no estaba metido en estos escándalos de corrupción, pero sí gente del PP. Y esto fue aprovechado por el PSOE y el PSOE obtiene algunos de los votos que no tenía de sus propios diputados para, mediante una moción de censura, una especie de impeachment que tiene prevista la Constitución del 78, destituir a Mariano Rajoy y entonces asume Pedro Sánchez, que era el líder del principal partido de oposición. Y así, este hombre que es muy oportunista, Pedro Sánchez, esto último es un juicio mío, por si acaso, por si no se habían dado cuenta. ¿m? Eh, este hombre tiene un gran olfato para aprovechar la oportunidad. Es como un Carlos Caselli en el área. Es tremendamente peligroso. Y al año siguiente es ratificado mediante elecciones generales. Ese año hubo dos elecciones generales. La primera en abril, la segunda en noviembre. En abril obtiene mayoría el PSOE, pero no logra formar gobierno. No logró, porque no tenía la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, requería entonces otro apoyo que no lo obtuvo. Dado eso, no logra formar gobierno y el rey convoca nuevamente elecciones generales para noviembre y aquí ya sí, finalmente el PSOE logra la mayoría que requería y Sánchez es confirmado en el cargo, pero por primera vez se forma un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Podemos, este partido comunista, liderado por Pablo Iglesias, entrega el apoyo al PSOE y hay dos o tres vicepresidentes de gobierno de acuerdo con la Constitución y uno o dos de estos vicepresidentes por lo menos uno, Pablo Iglesias, pasa a ser
uno de los vicepresidentes, y varios ministros también. El 2023, nuevamente hay elecciones generales, disculpen, anticipadas porque no correspondía todavía, pero debido a un descalabro electoral que sufre el PSOE en las elecciones municipales, si mal no recuerdo, de ese año. Entonces, Sánchez lee muy bien el partido y anticipa elecciones, y en estas elecciones triunfa el PP, teniendo como líder a Feijóo. Alberto me parece que es el nombre, Alberto Feijóo. Sin em- y gana el PP, pero no logra formar gobierno. ¿Por qué? Porque no cuenta con los apoyos necesarios y asume o es reelecto nuevamente Sánchez, porque al no poder formar gobierno el PP, de acuerdo al mecanismo establecido en la Constitución, le toca el turno al segundo, que era el PSOE, y el PSOE obtiene el apoyo de Sumar, que es una nueva coalición de partidos de izquierda, así como el Frente Amplio, y esto es clave, obtiene el apoyo de 5 representantes de grupos independentistas. ¿Qué entregó Sánchez a cambio? La amnistía para Puigdemont y los demás dirigentes catalanes que habían sido condenados tanto por sedición como por actos de corrupción y de mucha corrupción. Y por eso es que Puigdemont estaría volviendo, pero tampoco es totalmente claro cómo va a reaccionar la policía y los tribunales, porque eh, pasa ahí algo que todavía no entiendo, porque no he tenido tiempo de estudiarlo a fondo, y es que a pesar de que está vigente la ley de amnistía, es posible que opere un mecanismo en virtud del cual la ley todavía no puede ser aplicada totalmente, y entonces tal vez Puigdemont pueda ser arrestado, pero claro, se atreverá a operar la policía o los tribunales frente a la presión de tanta gente ahí en Cataluña. España vive momentos muy difíciles. Y creo que ahí ya tenemos un cuadro más o menos general para entender lo que viene ahora. ¿Cuándo surge Vox? Vox es fundado el año 2013, es decir, durante el gobierno de Mariano Rajoy, y según su propia página web, es decir, como ellos se presentan, su proyecto político se resume en defender España. Y esto lleva a que muchos califiquen a Vox como un partido nacionalista. Yo no me voy a detener si cabe aplicarle la definición de nacionalista. Eso depende de lo que entendamos por nacionalismo, pero claramente Vox busca diferenciarse presentándose como un partido que defiende todo lo que es España, con su historia incluida. El partido se declara defensor de la familia y de la vida, es decir, un partido conservador en lo valórico. Proclama la necesidad de reducir el tamaño del Estado, de aquí que también en la literatura se le considere como un partido neoliberal, no en el sentido económico, sino que en el sentido de que supuestamente estaría por las libertades individuales en vez de favorecer la presencia mayoritaria o primordial del Estado en la vida social. Ahora, digo eso de las libertades individuales porque la verdad yo no tengo claro que Vox esté por las libertades individuales. Yo creo que más bien a lo que apunta Vox es a fortalecer los cuerpos intermedios, que es muy distinto. Garantizar la igualdad entre los españoles, es decir, que todos los españoles valgan lo mismo, esto en un país en el cual están operando estas fuerzas centrífugas que se manifiestan en estos movimientos secesionistas, que son principalmente el catalán, pero también los vascos. Y finalmente, fíjense el lenguaje que ellos usan: expulsar al gobierno de tu vida privada. Y esto yo lo entiendo, lo refiero a que lo que le interesa a Vox es evitar y luchar contra el progresismo. Este, esta, esta, este intento de reingeniería social
globalista que busca incluso meterse en la intimidad de nuestros dormitorios. El líder de Vox es Santiago Abascal, un vasco, pero español, o sea, no un vasco separatista, sino que un vasco español. Eh, él es ha sido un líder tremendamente carismático, consistente, y ojo, yo no estoy diciendo que esté totalmente de acuerdo con él, ni mucho menos, no, yo simplemente lo estoy presentando. Eh, y entre otros líderes están, bueno, Rocío Monasterio, que ella sí que me cae fantástico, muy bien, además la encuentro muy buena moza, ella es de origen cubano, pero eh, ha vivido la mayor parte de su vida ahí en España. Es muy agradable escucharla. Su marido, Iván Espinosa de los Monteros, que aparece ahí con el letrero Golpistas a prisión. Otros son Javier Ortega, Ignacio Garriga, en fin. El alto que está ahí entre Rocío Monasterio y Santiago Abascal, no sé quién es. O sea, no sé cuál de todos los dirigentes de Vox es, pero el principal de todos, por supuesto, es Santiago Abascal. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa el 2009? Perdón, el 2019. Hasta ese momento Vox, ¿qué hora es? Hasta ese momento Vox no había tenido importancia, creo que ni siquiera tenía representación parlamentaria todavía, pero en las elecciones generales de abril de ese año, Vox obtiene un 10%. En el quinto lugar, detrás del PSOE, el PP, Ciudadanos y Podemos, pero un 10% ya es importante. ¿Mm? Y en las elecciones de noviembre obtiene un 15% y se convierte en la tercera fuerza política de España. Algo inédito, ¿mm? Que un partido de derecha, de extrema derecha, llega a ser la tercera fuerza política de España, fue algo alarmante para algunos, motivo de regocijo para otros, y dio lugar entonces a literatura. Y ustedes pueden encontrar en internet artículos muy interesantes en los cuales yo me he basado para poner aquí algunos trazos. Además consigue representación parlamentaria en 10 comunidades. ¿Mm? Antes no tenía ninguna. España tiene o está dividida en 17 comunidades autónomas. En 10 de ellas, Vox obtiene representación. Y además entra al Parlamento Europeo con un 6,2% que no deja de ser. En las elecciones de julio del año pasado, Vox baja un poco su votación, mantiene el tercer puesto, pero casi a la par con Sumar, que es esta especie de Frente Amplio. ¿Mm? Es decir, Vox ha tenido una pequeña baja y lo que uno podría preguntarse ahora es si Vox llegó al techo, ¿m? O si tiene posibilidad de seguir subiendo. Eh, esta disyuntiva va a influir en la estrategia de Vox, por ejemplo, va a jugar a tirarse más al centro con el objeto de sobrepasar, o sea, por lo menos de llegar nuevamente al 15% y sobrepasar eso, o va a perseverar en su línea de partido de ultra o extrema derecha, como lo ha hecho hasta ahora. Más bien pareciera ser lo segundo, pareciera ser que la tentación de tirarse al centro para aumentar su techo electoral no ha encontrado acogida entre sus dirigentes. Entonces, ¿qué dice la literatura al respecto? Eh, ¿Cómo explicar este hecho inédito en la democracia española bajo la Constitución del 78? Se produjo, o Vox tiene este surgimiento porque se produjo una fragmentación del electorado de la derecha basado en su mayor conservadurismo, en lo valórico, y radicalidad. ¿Mm? Radicalidad implica también una cierta polarización, y más que una cierta polarización, una gran polarización en la sociedad española que está explicada principalmente por el fenómeno secesionista en Cataluña. Mucha gente se sintió, muchos españoles se sintieron y se siguen sintiendo tremendamente amenazados porque, Valeria, ¿podrías pasar al punto siguiente? Porque sienten que España se les está rompiendo. ¿Ah? Y con razón, en mi opinión. ¿Mm?
Entonces, frente a eso, se produce un surgimiento del nacionalismo español o de la entidad nacional española. La gente empieza a sacar su bandera. Y cuando yo estuve allá el año 2004 estudiando en Navarra, me acuerdo de que una conocida que había estado estudiando en Chile, una chica navarra, me decía, cuando yo estuve en Chile para las fiestas patrias, me llamó la atención que todo el mundo sacaba la bandera chilena en todas partes. Ojalá aquí en España tuviéramos eso. Bueno, después de lo que pasó Cataluña, uno empezó a ver eso allá. ¿M? Y todavía se ven la bandera española en algunas casas, en algunos departamentos, en forma permanente. Eh, y este fenómeno secesionista que amenaza la integridad de España, sería entonces la principal razón para explicar la explosión de Vox, pero esto además iría acompañado, reforzado por, dicen los analistas políticos a los cuales yo he leído o recurrido, esto va acompañado de sensibilidades autoritarias. En el fondo, creo yo, esto es como decir, oye, echamos de menos a Franco. O sea, aquellos que se sienten franquistas estarían simpatizando con Vox. Gente que tiene preocupación por la inmigración. Tienen allá un gran problema de inmigración, especialmente del norte de África y gente musulmana, pero también de Hispanoamérica. Y esto está preocupando porque muchos de estos migrantes son ilegales y sobre todo los musulmanes no se integran a la sociedad española. Hay reminiscencias también del tradicionalismo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Zapatero atentó contra tradiciones españolas y posteriormente el gobierno de derecha no hizo gran cosa o no quiso, eh, por ejemplo, no quiso derogar la ley de memoria histórica, ¿m? Que apunta a una revisión de la forma en que se ve la guerra civil y el régimen franquista. Es decir, el gobierno de derecha no echó para atrás esta acción deconstructiva del gobierno de izquierda de Zapatero. Entonces, la gente se siente amenazada en sus tradiciones. ¿Qué va a ocurrir con las corridas de toros? ¿Ah? Porque hay mucha gente que llevaba por esto eh, del pacifismo y del animalismo, quiere que se deroguen o que se prohíban las corridas de toros. Hay también una sensibilidad antifeminista. No antifeminista en el sentido de ser contrario a las mujeres, sino anti el movimiento feminista que alcanzó, si mal no recuerdo, creo que el año 2019, la manifestación o la celebración del 8 de marzo, alcanzó su máxima expresión. ¿Mm? Con todo lo que esto acarrea, es decir, de que la mujer tiene que estar en pelea con el hombre, porque el hombre es como decía un tío mío hace poco, el hombre es por naturaleza un depredador sexual y por lo tanto hay que acabar con la sociedad heteropatriarcal que perpetúa la explotación de la mujer por el hombre, etcétera, etcétera. Y finalmente, Vox estaría recogiendo también la preocupación por la situación política y económica del país. Mucha gente todavía resiente los efectos de la crisis del año 2008, que fue muy dura y, y que cortó esta bonanza que traía España desde los años 60, incluso 60 hasta el 2008. Entonces, todo esto estaría explicando el surgimiento de Vox. Perfil de votantes de Vox, es decir, ¿quiénes están votando por Vox? Principalmente son hombres jóvenes, de clase media, que tienen estudios universitarios, es decir, no son obreros, no son, o sea, algunos sí, pero como perfil, lo que se recoge es que son hombres relativamente jóvenes, con estudios universitarios, podríamos decir clase media ascendente, y que ganan entre 1.800.000 y 2.400.000 pesos, ¿ah? Considerando más o menos una paridad de 1 a 1.000. Hoy día el euro está como a 1.030, 1.040 pesos. Gente que tiene una alta desconfianza hacia la clase política, es decir, que percibe que España está mal debido a la clase política. ¿Mm? Y que los problemas de España se explican fundamentalmente por la inoperancia de la clase política. Gente que tiene sensibilidad nacionalista,
que es un tema que para mí, insisto, siempre es muy... em, em, siempre está como reclamando una mayor precisión, porque ¿qué significa ser nacionalista? ¿Querer a la patria es ser nacionalista? Yo creo que no, pero para muchos sí. Entonces, pero eso es lo que recoge la literatura. Y en cuanto a los valores religiosos, al contrario de lo que se podía pensar, esto es poco claro. ¿Por qué? Porque si bien el partido tiene postulados muy conservadores y que tienen mucha base religiosa, católica, como esto de ser antiaborto y pro familia, sin embargo, quienes votan por Vox, la gran mayoría no son católicos practicantes, ¿no? Más bien son católicos no practicantes. Por lo tanto, pareciera ser que lo religioso no es muy importante a la hora de definir o de decidirse a votar por Vox. Conclusión, ¿qué estaría explicando cuándo ha sido el crecimiento económico y el porcentaje? Ya, las preguntas las dejamos para el final, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estaría explicando la explosión de Vox? Sería una reacción cultural populista, populista en el sentido de que estaría recogiendo una especie de emoción que estaría activada por la sensación de peligro hacia lo que representa y es España, autoritaria, con reminiscencias o con echar de menos a Franco, y es una reacción frente al avance del progresismo. Básicamente eso, ahí ustedes pueden leer, yo lo he tomado casi textual de uno de los artículos que revisé, que está además corroborado por otro artículo que revisé también, pero en resumen esa sería la conclusión y en eso hay acuerdo entre los analistas respecto de cómo explicar este hecho inédito de que surge un partido de extrema derecha y se convierte en la tercera fuerza política en un país mayoritariamente de centro izquierda. Vamos a la siguiente. Este cuadro lo tomé de la página de Vox, ¿qué hora es? Ya. Voy a ir terminando, voy a apurar esto. ¿Por qué puse este cuadro acá? Porque es la manera en que Vox, a través de su página, busca que la gente se identifique con ellos. Y esto también les puede servir a ustedes para entender qué representa Vox. Por ejemplo, el primer cuadro. Creo que la ley no debe permitir partidos que busquen la ruptura de España. Por lo tanto, estoy contra los partidos secesionistas del País Vasco, de Cataluña, del mismo PSOE que entra en alianza con los separatistas cuando lo necesita, cuando le conviene. Eh, en fin, o sea, si estoy por la integridad de España, entonces estoy con Vox. Después, opino que hombres y mujeres no somos enemigos. Es decir, Vox es un partido que está contra el feminismo como ideología. ¿Mm? Después, hay que endurecer las penas contra los criminales. Es decir, si yo soy un ciudadano que temo por la seguridad de España, veo que se está perdiendo la tranquilidad para poder caminar por las calles bueno, y esto es verdad, que a medida que aumenta la inmigración ilegal también aumentan los crímenes. Entonces, bueno, soy un simpatizante de Vox y soy invitado a afiliarme a Vox. ¿Qué otra cosa? Más facultades para las policías, hay que conservar las tradiciones que nos unen, en fin. Con esto ustedes se pueden hacer una idea bien completa de qué representa Vox. Vamos a la siguiente. Pucha que se pasa rápido el tiempo cuando uno está exponiendo. Lo que pasa es que quiero dejar tiempo para las preguntas. ¿Cuánto tiempo debería hablar yo antes de pasar a las preguntas, Valeria? Em, no sé, yo creo que hasta las 8:30, ¿está bien? Ya, ok. Voy a terminar antes en todo caso. Ah, Hace poco, hace 2 o 3 meses, hubo elecciones para el Parlamento Europeo. Y ahí se presentan los candidatos al Parlamento de los distintos partidos políticos. Vox, por supuesto, también presenta sus candidatos y también muestra un programa electoral, lo hacen todos los partidos, y a través de este programa electoral uno se puede hacer una idea respecto de cómo, de cómo se posiciona Vox en el contexto de la Unión Europea. ¿Mm?
Son 10 puntos, no los vamos a leer todos, pero si queremos entender qué es Vox, hay que echarle el vistazo por lo menos a algunos de ellos. Dice recuperar la voz de los españoles en la Unión Europea. Algunas de las decisiones que más afectan a nuestra vida se toman en Bruselas, es decir, en el gobierno europeo, tanto por el Parlamento Europeo como por la, no me acuerdo cómo se llama el equivalente al Poder Ejecutivo. Eh, pero claramente el gobierno europeo no está velando por los intereses de la gente y muchas veces se toman decisiones que no favorecen a la gente. Por ejemplo, decisiones que tienen que ver con la generación y distribución de energía. Entonces se han tomado decisiones que han llevado a que aumente tanto el costo de la electricidad que en el año 2022, ¿m? Me acuerdo que mi esposa me decía, oye, eh, bueno, estábamos entrando en el invierno de allá y mira, Gastón, fíjate que se acabaron las frazadas en los supermercados. ¿Por qué? Porque la gente preveía que el costo de la calefacción eléctrica iba a ser prohibitivo. Eso ha afectado mucho y por lo tanto el gobierno español tuvo que entrar a subsidiar la energía. Esto ha ido de la mano con el favorecimiento del cambio de la matriz energética. Entonces, cuando en el proyecto de una constitución acá en Chile, en el segundo, en el mamotreto, decía por ahí un artículo que el Estado de Chile va a promover un cambio en la matriz energética. Yo de inmediato me acordé de que cuando mi esposa me dijo, Gastón, fui a comprar frazadas y se acabaron. Bueno, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. El cambio en la matriz energética significa que el común de la gente vamos a pagar mucho más por la energía eléctrica, como ocurrió en España. Vamos al siguiente. Derogar el Pacto Verde Europeo. Hay un gran problema ahí con el campo. Eh, yo pude ver entre febrero, marzo, abril, todos los días había tractoradas. Tractoradas significa manifestaciones de campesinos que salen con sus tractores y bloquean las carreteras, incluso a veces marchan a las ciudades. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están abandonando los campos porque su negocio ya no da más, debido a los impuestos, a las restricciones que se le imponen desde Bruselas, debido a que existen muchos costos que se imponen por regulación, pero que no se exigen a los productos importados. Entonces, hay mucha competencia desleal también. Pareciera ser que hay un intento por destruir la actividad agrícola y pecuaria. El año 2021, si mal no recuerdo, el ministro de Consumo de España dijo que o animó a la gente a dejar de comer carne y dijo que eh, no me acuerdo cómo se le llama allá, pero las grandes granjas eran ineficientes, que solamente eran sanas las pequeñas granjas. Esto causó un tremendo revuelo porque en el fondo era el gobierno español el que estaba llamando a la gente a ojalá no comer carne en un país acostumbrado a comer carne sobre todo de cerdo. El siguiente, y va a ser el último que vamos a leer, fronteras fuertes contra la inmigración ilegal, ¿no? Al contrario de lo que han hecho los gobiernos de los partidos tradicionales que o han fomentado o han tolerado la inmigración ilegal y no se le pone coto. Entonces, Valeria, avancemos, por favor. Ustedes pueden buscar o yo después le mando a Valeria esta presentación y ustedes pueden leer el resto. No tenemos tiempo aquí. Acabar con las políticas progres impuestas desde Bruselas a toda Europa. Vamos a defender la vida y la familia. Eso es lo valórico que reafirma lo que ya habíamos visto respecto de la política interior o nacional de Vox. Continuemos. Fíjense, disculpe. Retrocede, por favor, Valeria. Se me había quedado en el tintero. Penúltimo punto, seguir liderando desde España y Europa la lucha por las libertades en Iberoamérica. Vox es un partido que tiene una proyección internacional. Le interesa lo que pasa en Iberoamérica, en todo el mundo, pero especialmente en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque Vox es un partido que valora la historia de España.
E Iberoamérica es España. Esto da para toda una clase, pero, por ejemplo, ellos no hablan de Latinoamérica. Latinoamérica es un término, si mal no recuerdo, de origen francés, que busca romper el lazo entre la madre patria y las otras Españas, porque España nunca hizo colonias. Eso es una cuestión, es un concepto falso que se nos metió producto de la influencia francesa en nuestra educación. España lo que hizo fue crear otras Españas, y por eso es que acá en América se crearon virreinatos, 4 virreinatos. Entonces, Vox se enorgullece de eso, de mi perspectiva, con toda razón, y busca ayudar a frenar el avance del narcocomunismo en nuestro continente. Avancemos. ¿Cómo le fue a Vox en las elecciones eh, europeas? Bueno, obtuvo un 9,6%, y si lo comparamos con la elección europea anterior, que fue el año 2019, 6%, o sea, aumentó un 50%, de un 6 a un 9. Por lo menos en este ámbito eh, ha crecido. Vox no solamente es un partido político, sino que además fomenta un movimiento cultural. De hecho, yo he estado en la sede de Vox y me llama mucho la atención una ficha en donde aparece una foto de Santiago Abascal con una frase suya que dice algo así como la lucha política ha de ser una manifestación de la lucha cultural. O sea, lo que realmente importa es lo que está de fondo. ¿No? Y, y para eso entonces se crea la Fundación Disenso, que es un think tank, ellos le llaman Laboratorio de Ideas, que tiene por objetivo dar la batalla cultural. Y para eso desarrolla actividades de análisis, investigación y formación. Para ellos la formación es muy importante. No solamente la Fundación Disenso tiene actividades de formación, sino que el propio partido tiene toda una plataforma de formación política. Yo mismo he tomado un par de talleres de formación con ellos. Por ejemplo, sus candidatos son preparados en cómo dar un discurso, cómo hacer frente a entrevistas con, creo que le llaman bulos, es decir, con preguntas mentirosas o capciosas por parte de los periodistas. Y por eso que después uno puede ver, tanto en los parlamentos autonómicos como en el Parlamento Central, uno puede ver a representantes de Vox desenvolviéndose muy satisfactoriamente porque se han preparado para eso, se les ha formado, se les ha enseñado. Y fíjense, esta foto yo la tomé de la página principal de la Fundación Disenso, un artículo o una foto refería a un artículo que analiza 500, o sea, analiza el Consejo de Indias a los 500 años me imagino que de su fundación. ¿Qué partido político en su think tank muestra una página como esta? Sobre todo en un país que se avergüenza de toda la labor civilizatoria que realizó. ¿Qué partido político en Chile hace una cosa así? ¿Qué partido político muestra una foto del origen de nuestro país? ¿Cuál es el origen de nuestro país? La Fundación de Santiago. Ahí se inicia Chile. Ese tema acá en Chile, en nuestros partidos políticos, no está presente. Vox lo hace presente. Pasemos al siguiente. De la Fundación Disenso viene el Foro de Madrid, que es una agrupación, una alianza política con líderes y movimientos y partidos de Hispanoamérica, y su formación o su fundación se produce con lo que se llama la Carta de Madrid, en donde de aquí yo recojo voy a leer una de ellas, afirmaciones. Una de ellas es que el avance del comunismo, dice, supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. ¿Mm? O sea, habla claramente de que Vox es un partido anticomunista. A nadie le puede quedar duda después. O sea, después de esto, ustedes comprenderán que Santiago Abascal no se va a estar dando la mano con Pablo Iglesias. Claramente no. No, o sea, no va a pasar con Vox lo que aquí vemos con Evelyn Matei, que sea un abrazo con los dirigentes comunistas. No. Con Vox eso no pasa. Con el PP sí. ¿Mm? Pasemos.
Para terminar, y poniéndome un poco cursi y para salir un poco de esta cosa árida, hasta ahora ya día jueves con frío, eh, voy a hacer referencia a tres perspectivas de España y las voy a relacionar con lo que pretende representar Vox desde mi perspectiva. Cuando a Adolf Hitler le propusieron invadir España, él dijo, ni hablar. Los españoles gobernaron una vez el mundo. Es el único pueblo mediterráneo verdaderamente valiente. Organizarían guerrillas en nuestra retaguardia, como lo hicieron con la ocupación napoleónica. No se puede entrar en España sin el permiso de los españoles. ¿Lo habrá dicho en serio o no? No lo sé, pero eh, yo creo que al menos los votantes de Vox esto se lo creen absolutamente. Por lo tanto, eh, más allá de lo que los líderes pretendan representar, el votante de Vox, y me consta, no puedo decir me consta, pero sí puedo decir que yo estoy convencido de que el votante de Vox se sentiría totalmente representado por esta frase del Führer. Vamos a la siguiente. Kissinger, cuando visita España el año 73 y el presidente de gobierno en esa época, el general, no recuerdo ahora el nombre, porque Franco era el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno era este otro general, entonces le comenta a Kissinger que España, o que o que el gobierno español quiere que España tenga poderío nuclear o atómico para su defensa. Y Henry Kissinger le dice, no, no se los vamos a permitir, porque cuando España es importante, es también peligrosa. Yo creo que Kissinger eh, proyecta ahí su visión como anglosajón. Los anglosajones no quieren una España fuerte y de hecho eh, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX fueron siglos en que Inglaterra, primero y Estados Unidos después, hicieron tremendos esfuerzos por limitar y empequeñecer a España. Y finalmente, el maestro de los maestros, Chesterton, dice, por ejemplo, España ha sido campeona del progreso y de la libertad. La misma institución del Parlamento no vino sino de España. Y más importante aún es que cuando el sistema feudal era casi uniforme en toda Europa, solamente España tenía una forma libre de feudalismo. Esto es así porque, bueno, España se forma en torno a Castilla, de donde era mi abuelo. Y Castilla es hija de Asturias. Entonces, cuando Asturias es un territorio arrugado porque está lleno de montaña, entonces cuando las tierras cultivables se hicieron escasas, los habitantes de Asturias empezaron a pasar hacia la meseta central, empezaron a ocupar lo que hoy día es Castilla. Eh, y posteriormente el rey de Asturias mandó sus señores feudales, los condes, para que fueran oficializando esta ocupación del nuevo territorio. Pero ya estaban los privados ahí. Por lo tanto, se establecieron lo que se llaman los fueros, es decir, cartas con listas de derechos y deberes tanto de los condes como de los campesinos. Por lo tanto, eh, se respetó lo que ya habían hecho los campesinos. Por eso es que el feudalismo se desarrolló en Castilla, que es la base de España, de manera muy distinta al resto de Europa, muy distinta. Y por eso es que la libertad es tan importante, la libertad está en el ADN de, sobre todo de los castellanos. Cuando se toma la historia de España en conjunto, se percibe a través de ella un espíritu cuyo verdadero y único nombre es libertad. Innumerables viajeros lo han notado en el mismo carruaje y en los modales de cualquier campesino castellano. Nótese, habla de castellano. Esto lo dice un inglés, ¿eh? Los ingleses, que son tremendamente menospreciadores de España, pero esto lo dice el mejor de todos o uno de los mejores ingleses que uno puede conocer. Y esta última frase la encuentro genial. En estos momentos España, esto lo haber escrito Chesterton entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos España es mejor que ningún otro país. España era un país todavía pobre. Fue la época más o menos en que mi abuelo, la familia de mi abuelo llegó a Chile. El verdadero campo, el campo limpio de batalla entre las piezas espirituales de nuestra época. Y el último, Valeria,
Mejor que Alemania, mejor que Rusia, mejor aún que Francia o Italia, España es el país donde podemos observar el retroceso de la ola tremenda y el retorno de Europa a la verdad. Fuertes palabras. Esto lo dice, insisto, uno de los mejores ingleses, para muchos el mejor inglés. Yo creo que Chesterton, si estuviera vivo, reafirmaría este pensamiento. Y yo creo que los votantes de Vox son personas que juegan a esto. No sé si finalmente los líderes, porque la política electoral termina ensuciando todo y como lo dice también mi amiga Valeria, el sistema político de la democracia liberal termina echando a perder los partidos políticos. Pero el votante de Vox es gente que representa esto. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Em, Veamos los comentarios del chat, porque ahí parece que te hicieron algunas preguntas. Todas las que quieran, yo feliz. A ver, aquí, hola a todos. Ya. ¿Cuánto ha sido el crecimiento económico y el porcentaje de cesantía en España en los últimos años, en los gobiernos socialistas? A ver, eh, como dije, el gobierno socialista, el último gobierno socialista es el actual que comenzó el 2018. No sé, yo no sabría decir, no sabría dar cifras. Lo que sí puedo decir es que España tiene una alta tasa de desempleo juvenil, ¿m? Que debe estar entre el 20 y el 25%. Es decir, la gente joven no está encontrando trabajo, mucha gente no encuentra trabajo. Las provincias y las comunidades están viviendo lo que se ha llamado el vaciamiento de España, es decir, no hay trabajo en el campo, no hay trabajo en las regiones, y eso hace que la gente emigre hacia Madrid. Entonces, España se está centralizando fuertemente. Cuando el 2021 con mi esposa hicimos un recorrido por varias ciudades de España buscando colegio para nuestro hijo, nos llamó la atención justamente eso, la gran diferencia y la misma gente de las regiones nos recomendó irnos mejor a Madrid. Yo tenía ganas de radicarnos en una provincia para tener una vida más tranquila, pero las oportunidades están, y las universidades, los colegios están casi todas en Madrid. Entonces, pero tampoco Madrid está dando abasto ante el avance de la inmigración, sobre todo ilegal. Por lo tanto, eh, más allá de las cifras, lo que sí les puedo decir es que todo lo que tenga que ver con el campo, con la producción agrícola y lo que rodea a la actividad agropecuaria, se ha visto muy entrampada, muy complicada por las políticas que provienen de Bruselas, por la competencia desleal. El costo de la energía también ha golpeado fuertemente. España, durante el gobierno de Pedro Sánchez, no creo que haya tenido un crecimiento promedio anual superior al 3%. Y el mismo Mario pregunta, ¿qué partido político de derecha en Chile, formado o en formación, se parecerían los postulados de Vox? Ninguno, ninguno. El Partido Republicano parecía ser Vox, pero tuvo un cambio radical y eh, lo que les decía antes, Santiago Abascal jamás se abrazaría con gente de izquierda en el público. Y en los discursos de Santiago Abascal y de otros dirigentes, eh, las críticas al Partido Popular son tan frecuentes y tan duras como al PSOE y a la izquierda. De hecho, acaba de haber un rompimiento porque en algunas comunidades había cogobierno, en los gobiernos autonómicos entre Vox y el PP. Pero a raíz de una medida del Partido Popular que favorece a la inmigración desordenada, entonces Vox dijo, no, esto no lo aceptamos y rompió y punto. Sin importar el costo electoral. Por lo tanto,
eso yo no me lo imagino hoy día en el Partido Republicano. Y además que Vox es un partido claramente antiglobalista, el Partido Republicano, del cual yo fui militante fundador y trabajé mucho en él, y fui director de formación del Partido Republicano, pero el Partido Republicano impulsó un proyecto de constitución globalista. Eso en el caso de Vox, claramente no. Eh, por lo tanto, hoy día no. En un principio parecía que lo era, pero hoy día, además que Vox tiene todo un soporte cultural o intelectual. Como les decía, para ellos la formación es tremendamente relevante, y tienen la Fundación Disenso y tienen cosas muy interesantes. Yo los animo a que se metan a la Fundación Disenso, a la Gaceta de la Biosfera, al Manifiesto, que son publicaciones de las distintas instituciones de Vox, y hay cosas de mucho peso intelectual. Yo mismo he entrevistado en un programa que se llama Tertulia Artística, que dirige mi amigo Ricardo Ramírez. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Jorge Soleil, que, que, que apoya a Vox entonces, hay gente de mucho peso intelectual, y se le da importancia y tiene mucha relevancia. Eso en el Partido Republicano no ocurre. En el caso del partido que está formando Johannes Kaiser, pareciera ser, pero todavía está en formación. No sé si le vayan a dar tanta importancia. Yo espero que sí, si yo tuviera la oportunidad. La verdad es que he tenido la oportunidad, pero a lo mejor no me la he tomado de sugerirle a Johannes que justamente esto, ¿ah? De darle importancia a lo intelectual, no quedárselo meramente electoral. Vox pasó 6 años antes de obtener un triunfo electoral. O sea, fue un partido que se formó en el rigor de la ignominia. Pero para eso tienes que tener fuerza, tienes que estar convencido. Cosa de no dejarte llevar tampoco por estos dulces que te ofrecen para obtener éxito electoral, pero sacrificando tu posicionamiento en torno a los principios. Así que todavía no veo nada que se pueda parecer a Vox. Gastón Julio pregunta, ¿desde qué tipo de postura debemos observar lo de Vox en España? ¿Debe considerársele un ejemplo a seguir? Buena pregunta, no estoy seguro de la respuesta. En algunas cosas sí, en estas cosas que he mencionado, en esto de ¿En qué no? jugársela. ¿En qué no? ¿Sabes qué pasa, Valeria? Es que tú misma me has hecho dudar de los partidos políticos. ¿Mm? Sí. ¿Ah? Porque al final la democracia liberal termina corrompiendo los partidos. Entonces, ¿será viable un partido político desde la perspectiva de lo que uno cree que tiene que ser un partido político? Para mí, un partido político tiene que dar la lucha cultural. Si no, no sirve. O sea, como dice Santiago Abascal, que no sé hasta qué punto él se lo crea, o tal vez se lo cree, pero no sé hasta qué punto vaya a sostener esto, de que la lucha política tiene que ser una manifestación de la lucha cultural, y eso es lo que importa. Pero al final los partidos políticos terminan privilegiando lo electoral, porque sus empleos dependen de eso, su supervivencia depende de eso al final. Entonces, yo puedo decir hoy día, sí, Vox, fantástico, vamos para allá, y resulta que a lo mejor en 2 años más me arrepiento tremendamente de lo que estoy diciendo. Hoy día parece que sí. Yo alabo en Vox y me gusta este convencimiento de que tenemos que jugarnos por nuestros principios, aunque tenga costo electoral, para parecer ser que en algunas ocasiones Santiago Abascal ha sido muy personalista en el manejo, puede ser. Por ahí también me llamó mucho la atención que tuvo una reunión con un alto dirigente de la masonería. ¿Qué conversaron ahí? No lo sé. ¿Mm? ¿Será Vox disidencia controlada? No lo sé. ¿Mm? En principio pareciera ser un buen partido, y hoy día yo en España, si tuviera que votar, votaría por Vox. Sí, pero no me atrevo no me atrevo a decir que en 5 años más voy a seguir votando por Vox. Eso hay que verlo cada día. Que la confianza, mi confianza se la tienen que ganar día a día. Fernanda está preguntando aquí por el chat, en La Moneda hay un contingente de vascos importante. ¿Cuál crees que es el principal objetivo de este ingreso? ¿A qué No apunta? sabía, Yo tampoco no, sabía. no sabía, pero a ver,
España tiene un gobierno globalista y marxista, ¿m? Que además intervino en el proceso constituyente chileno, en los dos. Y eso me consta. O sea, yo mismo buceando, encontré en el BOE, en el Boletín Oficial Español, que es como el diario oficial chileno, dos documentos idénticos, uno del 2021 y el otro del 2022, un decreto del gobierno español, ¿m? Dando cuenta de su intervención en el proyecto, en el proceso constituyente chileno. O sea, ¿por qué un gobierno marxista y globalista interviene en el proceso constituyente chileno? ¿M? Es porque quiere meter el veneno. De ahí que no me llamen para nada la atención de que, bueno, y esto se supo a raíz del caso este de los convenios, ¿cómo se llama? De los La convenios con las fundación. fundaciones. Eso, lo del Frente Amplio, lo aprendieron de Podemos, porque en España se hizo. Y después lo replicaron acá. Sí. ¿Mm? Además, si, ¿cómo se llama Fernanda? Dice Sí. que son vascos. Bueno, los vascos, eh, o sea, después de Cataluña, el País Vasco tiene el segundo movimiento secesionista o separatista más importante de España. Y lo que en España son estos movimientos separatistas, nacionalistas, porque ya son el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, acá son los pueblos indígenas. ¿Mm? Por lo tanto, dado que el gobierno del Frente Amplio es pro-indigenista y se cree el cuento y promueven esto de los pueblos imaginarios, como dice Cristian Rodrigo Iturralde, y en el Gualmapu y toda esta cosa, bueno, a lo mejor estos vascos están enseñando a cómo llevar Chile a la situación que hoy día está viviendo España, un país que está a puertas de ser desmembrado. España, cuando es fuerte, es peligrosa. Eso los globalistas lo tienen claro, lo tienen muy claro. A España hay que debilitarla, permanentemente hay que debilitarla, si no, todo el proyecto globalista corre peligro. Por lo tanto, ellos tienen, los separatistas españoles tienen know-how en este veneno. Y no me cabe duda que lo están inoculando en Chile. Sí, muchas de las cosas del proyecto de constitución chileno, yo lo veía allá. O sea, yo estaba allá y acá. ¿Mm? Y yo, mientras estudiaba el proyecto, dice, pero si esto es lo que está pasando en España, esto de los pueblos de orígenes es el equivalente al separatismo español. ¿Mm? Entonces, cuando encontré este documento del gobierno español, dando cuenta de la intervención del gobierno español en el proceso constituyente chileno, ¡pum! Me armó todo el rompecabezas. La Elenita Yáñez, dice, cuéntanos por favor sobre la tremenda invasión musulmana. ¿Ustedes y los españoles están de acuerdo, aceptan sus costumbres, las tomarán? Ha Las, traído violencia, asesinatos, sí. violaciones, pérdida de trabajo, etcétera. ¿Qué harán? España está ¿Cómo? viviendo, no solamente España, toda Europa, un fenómeno que se ha llamado la gran sustitución. ¿Por qué? Porque el pueblo europeo está siendo sustituido por el pueblo musulmán o por musulmanes. Y el problema con los musulmanes es que ellos no se quieren integrar. No, ellos llegan a vivir de los estados europeos, pero no se integran. Y esto no es cosa de ahora. Ahí tienen ustedes lo que está pasando en Francia. En Francia ya llevan 4 o 5 generaciones de musulmanes que odian Francia. Odian Francia. ¿Mm? Odian el cristianismo. O sea, el Islam es incompatible con el cristianismo. Hasta ahora. A lo mejor mañana la cosa es distinta, pero hasta ahora son incompatibles. Por lo tanto, Francia es un país quebrado. Es un país que ya no es nación. ¿Mm? En España pareciera ser, me da la impresión que el proceso no está tan avanzado, pero también hay mucho de eso. Entonces,
bueno, y hay yo soy católico y últimamente he estado oyendo y leyendo sobre profecías de las profecías contenidas en apariciones marianas y que se habla justamente de invasión de Francia y de España por parte de musulmanes. O sea, esto que está pasando lo predijeron místicos del siglo XIX incluso. No, no es algo nuevo. Y se habla incluso de guerras. ¿Eh? Lo que está pasando ahora podría interpretarse también como una guerra. Francia lo vimos, creo que fue el año pasado, con estos desórdenes que duraron varios días, era una guerra civil de facto. Y esto uno lo puede ver en algunos de los artículos, por ejemplo, de la publicación El Manifiesto, que es de una de las entidades de Vox. Y yo siempre estoy recibiendo eso, estoy leyendo, vivo entre Chile y España, y siempre estoy viendo estas cosas porque me interesan mucho, y el quiebre que se está produciendo Oye, en Inglaterra, en Inglaterra creo que, ya no recuerdo cuántos alcaldes musulmanes hay. ¿Mm? Además que los musulmanes se reproducen como conejos, pueden tener 7, 8, 9 hijos, y en España la tasa de natalidad es un y tanto, o sea, ni siquiera llega al nivel de reproducción que es 2,1. Entonces, de aquí a una generación más, se acaba Europa. Sí, es terrible. La gente que es consciente de lo que está pasando está realmente atemorizada. Y por eso, además, que hay todo un ambiente milenarista o apocalipta. Hoy día mismo estaba escuchando una entrevista a un católico francés que habla de estas mismas cosas. ¿Mm? Están realmente preocupados. Además que la guerra entre Rusia y Ucrania es vista como un posible comienzo de una guerra entre Rusia y Europa. Cosa llamada, al parecer, y según dicen algunos de estos intelectuales del entorno de Vox, esto está siendo promovido por Estados Unidos, que quiere atacar a Rusia y quitarle poder, pero para eso usa a la OTAN. El complot es infinito. Em, Voy a dejar otra pregunta de Fernanda para el final. Y aquí Erika dice, en España se ha dado en los últimos 30 años un proceso de intervención en educación, específicamente la ideología de género, con los resultados alarmantes que actualmente se observan. ¿Por qué no Ujú. se hace una alianza política entre el PP y Vox para enfrentar a la izquierda en las elecciones en España y en las elecciones de España y formar un gobierno de centro derecha con énfasis en una derecha de principios? Ya. Hay que entender, desde la perspectiva de Vox, que el PP no es parte de la solución, es parte del problema. Para el PP, el PSOE, o sea, perdón, para Vox, el PSOE y el PP han llevado a España a esta situación. De hecho, y esto lo dije antes, lo repito, cuando Mariano Rajoy fue presidente, no hizo nada, nada por hacer retroceder las políticas públicas del PSOE. Ni siquiera el aborto, habiendo tenido la oportunidad de derogar o por lo menos de restringir la ley de aborto, y no lo hizo. ¿Mm? Y esto es porque, al igual que está ocurriendo en Chile, en mi opinión, acá la izquierda y la derecha están coludidas. Tienen diferencias pero menores. ¿Mm? O sea, entre Bachelet y Piñera no hubo diferencia. Los dos subieron los impuestos. Hubo diferencias de gestión. Sí, ahí podemos ver diferencias y el PP se ha caracterizado también allá en España por poner énfasis en hacer una mejor gestión económica. Pero desde el punto de vista valórico es la misma cuestión. Acá la ley Carín, que acaba de entrar en vigencia, fue patrocinada por parlamentarios de derecha, como Jimeno Sandón, que además es católica, y es una ley de Agenda 2030, desde el artículo 1, cuando habla de dignidad, que es un concepto que no tiene nada que ver con la dignidad cristiana, es un concepto materialista. ¿Mm? Y globalista además. Entonces, es imposible, es imposible que haya esto que pide Elena, porque para Vox, o sea, Vox surge porque el PP
está aliado con el PSOE. El propio Santiago Abascal fue, no recuerdo si ocupó algún cargo ahí de elección popular por el PP en su momento, y él se sale de esto y forma Vox. Entonces no hay ninguna posibilidad. Es como pedirle aquí a la gente que siga a Johannes Kaiser, ¿m? O incluso pedirme a mí que apoye a Chile Vamos. Yo voté por Chile Vamos en algún momento, pero después de que entregaron la Constitución, es que nunca más apoyo a Chile Vamos. O sea, para mí, un test de blancura de un político es que no haya querido entregar la Constitución. Nunca, jamás. Porque si quiso entregar la Constitución, es que se arrodilló ante los violentistas y traicionó a Chile. Por eso es que yo en España votaría por Vox. Pero si veo que Vox se empieza a poner de acuerdo con el PP, hasta aquí nomás. Y eso le pasaría eh, a muchos votantes. En el fondo sacaba a Vox porque deja de ser lo que es desde el principio. Traiciona su vocación política. ¿Mm? Entonces no hay ninguna posibilidad de esto. Oye, si los, Feijóo, por ejemplo, entiendo que es masón. Y al final, como me dijo mi querido maestro y amigo don Rafael Alvira, un filósofo español que fue mi director de tesis doctoral y también amigo de Valeria, cuando yo le describía lo que estaba pasando en Chile, me dijo, mira Gastón, cuando la izquierda y la derecha están unidas, es porque detrás está la masonería. Mm. Así Em, que no hay, si Vox sigue siendo Vox, ninguna posibilidad que se alíe con el PP. Tal vez, claro, tal vez en esto, Gastón, es bueno que yo entiendo a Erika porque, claro, como la democracia funciona con que hay que hacer alianzas para lograr más votos y todo eso, eh, a mí me gusta siempre recordar ese artículo en que Felipe Vidos hablaba del mal menor o del mal mayor, ¿no? Porque muchas veces uno tiene esta tentación de armar alianzas pensando en un bien, es decir, no con mala intención, no porque uno quiera ceder sus principios, sino que porque cree que esa es la manera de lograr un bien. Bueno, y me acuerdo que Felipe en un artículo decía, no sé, hay ocasiones en que es cierto que por evitar un mal, ¿no? Mayor, entonces uno vota por el mal menor o se alía por un mal menor, o, pero hay ocasiones en que eso provoca un mal mayor. Y Sí, po. creo que es lo que tú dices, ¿no? En el fondo, la situación está a tal nivel de mala en cuanto a la cultura, ya sea en España, en Chile, a cómo la política se está desenvolviendo. La gente a veces piensa, bueno, pero es que la política se preocupe de la economía y de la seguridad, y las otras cosas dan lo mismo. Entonces, Claro, no da lo mismo, ¿no? no es No lo da lo mismo. mismo. Y esos temas son las que han hecho que los países se debiliten y pierdan su forma de ser. Es lo que pasó en España, es lo que ha pasado en Chile. Y esos temas que la gente cree que no son tan importantes se han convertido en el verdadero ámbito en que se están jugando las posiciones políticas. Y tal vez para dar esa pelea en esos ámbitos es donde tal vez hay que considerar muy bien que si uno cede en esos temas, aunque sea con buena intención, ¿cierto? Por evitar un mal mayor, en realidad está provocando un mal mayor, ¿no? Pero que Eh, sí, eh, pero es que además muchas de estas políticas provienen no de la izquierda, sino que provienen de la derecha. En Chile, ¿bajo qué gobierno se implementaron políticas públicas de ideología de género en la educación? Bajo el gobierno de Piñera, con la Marcela Cubillos como ministra de Educación. Entonces, ¿cómo uno va a hacer alianza con esta gente? Eso es lo que pienso yo que le puede pasar a la gente, al votante de Vox allá en España. ¿Cómo vamos a hacer alianza con el PP cuando ellos mismos han han introducido muchas de estas cosas? No todo, porque como les dije antes, la primera ley de género en España viene del gobierno de Zapatero, pero claramente ha habido gente del PP
que ha jugado para ese lado, ¿ah? Igual que acá. Mm. Ya, voy a leerte un último comentario y después le voy a dar la palabra a Patricio. Juan Alberto Castro, querido Juan Alberto, hola. ¿Estaría usted, te pregunta esto, Gastón, ¿estaría usted de Ujú. acuerdo con ciertos pensadores tradicionalistas que hablan que más que batalla cultural, el enemigo a vencer es la ideología liberal, que es nihilista en su base y que quizás sería lo correcto proponer un partido que defienda los valores tradicionales hispanos y católicos, en lo que eso fuese aplicable a la realidad chilena? Perdón la risa, Juan Alberto, estoy de acuerdo Que contigo. sí, eso estaba pensando. Valeria y el marido de Valeria, Gonzalo, están aplaudiendo de pie en este momento. Mi hijo que tiene 15 años, es de la misma idea. Él quiere restaurar el Imperio Español. Entonces, eh, bueno, como dice Juan Manuel de Prada, para quienes no lo conozcan, es un gran pensador y escritor español, tradicionalista. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero la verdad es que vale la pena leerlo de todas maneras. Y él es de esta postura. Él dice, no sacamos nada con parchar el problema porque no va a resultar. O sea, no sacamos nada con, desde el mismo liberalismo, eh, proponer remedios para esta crisis que ha creado el liberalismo. Por lo tanto, lo que se requiere es volver a la tradición. Yo creo que para muchas cosas sí. O sea, de hecho, yo antes de meterme en estas cosas políticas, cuando pensaba y escribí, mi primer libro lo hice en materia de ética empresarial, porque yo era profesor de ética empresarial y mi doctorado lo hice en esto. Yo justamente llegué a esa conclusión. Después de muchos estudios dije, a ver, los problemas que está presentando el capitalismo no los vamos a solucionar con tonteras como la responsabilidad social empresarial, porque en el fondo es más de lo mismo, es cómo ganar plata, cómo seguir ganando plata, pero sin que la ciudadanía nos cancele la licencia social. Bueno, responsabilidad social empresarial. No, eso no da resultado. Tenemos que recurrir a los conceptos del bien común, a aquellos conceptos que provienen de la tradición aristotélico-tomista o de la tradición clásica cristiana, eh, según como queramos llamarle. Entonces, yo creo que sí, que en eso estoy de acuerdo contigo, Valeria, en que el problema es que la democracia liberal eh, es, o sea, todo el proyecto de la modernidad, de la Revolución Francesa en adelante, es un proyecto fallido, claramente, sí. Ahora, ¿qué tan factible sea reparar el daño? No se me ocurre cómo. Tal vez sea posible, pero yo no veo cómo. Y por eso cada vez me estoy poniendo más apocalíptico. O sea, no le veo solución a lo que estamos viviendo, pero tampoco quiero ser pesimista. Para mí, lo importante hoy día es oponerse a toda esta tontera que anda dando vuelta. O sea, el triunfo no consiste en derrotar a los enemigos políticos, no. El triunfo consiste en no transar en aquellas cosas que uno cree que son verdaderas. O sea, cuando yo, como empresario, ya no pueda seguir haciendo empresa con criterios de bien común, con criterios de justicia, no de justicia social, porque yo no creo en eso, sino que de justicia distributiva y de justicia general, que son conceptos de la tradición clásica cristiana, cuando no puedo hacer empresa así, chao, me retiro. ¿Mm? Esa es mi postura y creo que es lo único que hoy día cabe. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esos políticos que dicen, no, que para poder tener posiciones de poder y por lo tanto sobrevivir, vamos a transar y nos vamos a dar la mano con los de acá, con los de allá. No, ¿y para qué? Y, sí, al final, todo esto va a caer por su propio peso. Si todo lo que está pasando es inviable. Entonces, tendría que yo que ser muy estúpido o estar muy podrido como para plegarme al mal. No puedo, no debo. ¿Mm? Por lo tanto, si vamos a meternos en política, yo no sé si crear un partido, porque ya eso de crear un partido tradicionalista es como un oxímoron, ¿no? Porque el partido ya es una noción de la democracia liberal. Mm. Y la democracia liberal tiene una base socialista. Mu- Es que el socialismo es liberal. Sí, Sí, po. eso es lo que Es mucha que gente no entiende. es una base revolucionaria, Gastón, no Eso, tradicionalista, revolucionaria.
Entonces, hay que tener cuidado porque yo no termino de entender que un partido político pueda prosperar en este entorno de democracia liberal siendo fiel a la tradición. Mm. Me da la impresión que en eso tú, Valeria, tienes razón. Yo al principio te escuchaba y me resistía a creerlo, pero después de mi experiencia, en mi breve incursión política, me pegué un costalazo tremendo, pero, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Algo hay que tratar de hacer, por lo menos. Entonces, mientras hay un político o un partido que por lo menos dé la apariencia de que vamos a poner, por ejemplo, bien común sobre el tapete en vez de interés general, bueno, esa persona tiene mi voto. Si un político, católico o no, dice, por ejemplo, yo soy cristiano y creo que hay que poner a Cristo o hay que poner el cristianismo en las instituciones de nuestro país, cuenta con mi voto. Si define como un patriota que quiere a Chile, que valora su raíz hispana y que por lo tanto tenemos que defenderla, ese político cuenta con mi voto. A lo mejor después ese político o ese partido hace otra cosa, pero llamado a votar por alguien, me la voy a jugar por aquellos políticos y aquellas agrupaciones que hacen estos planteamientos. Así es. Patricio, ahí tienes la mano levantada. Hola Gastón. Hemos conversado Patricio, ¿qué tal? anteriormente. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gusto saludar. Bueno, con lo que acabas de decir, no debería votar por Vox. ¿Por qué? No, porque es exactamente lo mismo. Ahora, lo mismo dentro del contexto liberal, ¿cierto? De este tema del liberalismo. Entonces, está en el mismo plano, en la misma. Entonces, pero ahí en Chile hay un fenómeno es que todo lo tradicional, todo lo que es lo tradicional, ¿cierto? Los conceptos de bien común que es tan relevante, yo lo estoy diciendo a cada rato, en todo momento, y estoy diciendo, estoy haciendo reflejar cada decisión que se está tomando que tiene una motivación particular y no de bien común. Entonces, eso es, pero resulta que tenemos 738 independientes que están postulando, que están fuera de partido. Ujú. Ya, pues entonces eso es un recurso para el tradicionalismo. Es un recurso. Ahora, yo sé que todos los independientes no son de derecha, no son de ambiente tradicional, estoy de acuerdo. Pero ese es un recurso. Hay que sacar de lado los partidos. Hay que dejarlos para tomar el poder. Pero ¿cómo se hace eso? Con un planteamiento, ¿cierto? Porque aquí el problema no es el problema del poder. Lo que es el problema es qué hago con el poder. Eso es lo que está pasando. Es como una. Yo quiero el poder ¿para qué? ¿Para qué quiero ser parlamentario? ¿Para qué? ¿Para mi interés o para el bien común? ¿Eh? Entonces, y eso lo tenemos que formar, pues. Ahora, esta reunión que estamos en este minuto es una comunidad, Gastón, es una comunidad. Nosotros podemos conversar esto. Estamos como de acuerdo todos nosotros, los 15 que estamos aquí, los 17 que estamos. Y eso, si tú lo formamos con otro grupo, que son otros 15 otros 16, vas formando comunidad. Lo tradicional católico o cristiano, la comunidad es relevante. El concepto de comunidad no, de formar una asociación como que tenemos un arraigo común, como que tenemos una misma idea de las cosas, digamos, ¿no? Entonces, y del bien, lo que tenemos una idea del bien. Entonces, comunidad, eso claro que se puede formar, claro que se puede hacer. Sí. Sistemáticamente, eso sí, entonces, en ese sentido, por ejemplo, no deberías votar por Vox. No deberías votar por Vox. Aunque estén en España en esa maniobra, porque al darle a Vox algo que es tan impreciso, a ver, el PP, ¿para qué decir? El PP ya el PP es un PSOE, nomás solo que compiten, es lo mismo. Entonces, ¿y para qué decirte la parte izquierda del PSOE? Entonces, pero Vox está haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo Orbán? ¿Qué está haciendo Orbán en Austria? Algo distinto, está peleando contra la Unión Europea, en realidad. Porque la Claro, Unión Europea, perdón, en la por eso Unión Europea, digo, ¿sí? Perdón, perdón, continúa. en la Unión Europea donde se está formando, está el centro del globalismo que está invadiendo a España. Mm. Sánchez lo mantiene la Ursula von der Leyen. Ella está manteniendo a Sánchez, a Macron y al de Canadá, digamos, ¿eh? Entonces, ellos están haciendo ese grupo. Entonces, Vox
esta parte urbana lo está haciendo por un lado no nacionalista, sino que más bien soberanista. Más que los nacionalistas son los vascos, ¿cierto? Pero aquí son más soberanistas. Bueno, pero en ese sentido, entonces, ¿dónde cabe aquí entonces la tradición o la tradición cristiana, el verdadero hispanidad? ¿Dónde está la verdadera hispanidad? Y va por el lado de la comunidad, y formar y juntarnos como comunidad. La Por, comunidad y tener un sentido común. Eso, por eso digo yo que, frente a la pregunta de Valeria, si yo recomiendo votar por Vox o cuál sería mi grado de adhesión a Vox, yo digo, no sé, porque el solo hecho de ser un partido político me hace abrigar digamos, el temor de que me tenga que tragar mis palabras el día de mañana. Pero por ahora, lo que yo veo es que de lo que hay en España, Vox sería lo que más me representa, pero el riesgo de que se corrompa viene como algo inherente a su naturaleza de partido político. eso. Muchas gracias, Gastón. Muy amable. Ujú. Muchas gracias. Estás muteada, Valeria. Gracias, Patricio. Gastón, muchas gracias por todo. Aquí se fue la Elena, tuvo que irse un poco antes, así que te dejo las gracias. Em, y te dejo como una inquietud que puede ser no partidista, pero tal vez por el lado de lo que cuenta Patricio, de ir formando comunidad de pensamientos, de ir formando lo que formó Vox antes, ¿no? De las primeras, de sus éxitos electorales. Porque Fernanda aquí decía en un comentario, ¿no has pensado en ser un puente entre Vox y Chile? ¿Formar algo así? Sí, sí, cuando yo fui director de formación del Partido Republicano, yo eh, visité a la directora de formación de Vox, quien me recibió con los brazos abiertos, Begoña Gómez, que además es tía de Santiago Abascal. Le pedí que me contara cómo lo estaban haciendo ellos para obtener sus triunfos electorales y me mostró una plataforma de formación que estaban por estrenar. Me encantó. Le, le pedí que dieran acceso a esa formación a los militantes del Partido Republicano. Me lo ofreció, me lo dejó totalmente abierto. Y cuando yo llegué acá y lo planteé en el partido, cero recepción, cero, cero, cero. O sea, dejé todo listo para hacer esta alianza estratégica y que los militantes del Partido Republicano se pudieran formar con Vox, que había obtenido este tremendo éxito electoral, y nada, no hubo el menor interés. Se lo planteé a José Antonio, se lo planteé al Rojo Edwards, no tuve eh, acogida. Después tuve que ir con mucha vergüenza a conversar nuevamente con Begoña y explicarle esto mismo que les estoy diciendo a ustedes. Cuando yo conversé con Begoña es porque esto me lo había propuesto el secretario general del partido en ese momento, que era Antonio Marchesi. Y, pero parece que Antonio Marchesi fue una idea que se le ocurrió. Tal vez José Antonio no estaba ni ahí con la idea de Antonio Marchesi. Pensé, vaya a saber uno qué pasó, porque tampoco me dieron acá una explicación. Y así que tuve que ir a conversar con Begoña y decirle, mira, en el partido no hubo ningún interés y, y con toda vergüenza vengo a darte una explicación y pedirte perdón. Por eso tal vez lo que tenemos que hacer, pues Gastón, es hacer la alianza y empezar a formar estas comunidades que dice Patricio y empezar a dar la batalla así y no con un partido político y después ver qué pasa. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo apoyo Total- Totalmente de acuerdo. todas las iniciativas que vayan en esta línea. Por eso estoy acá, por eso participo también. Yo doy todas las entrevistas que me piden.
y, he publicado 2 libros últimamente y sale cara la cuestión. Los libros los tengo que financiar yo con mi plata. ¿Ah? Y lo que se vende no alcanza para recuperar. Bueno, ¿por qué? Porque es una manera de ir dando la pelea. Porque para crear estas comunidades también hay que tener contenido. Entonces, yo para poder hablar frente a ustedes tengo que leer, tengo que estudiar. Ojalá, cuando Valeria dice que Gastón ha escrito 3 libros, ya a ustedes eso les da una idea de que, oye, por lo menos este gallo se ha dedicado a pensar, ¿ah? A tratar de pensar. ¿Te fijas? Eh, eso es lo que eso es lo que yo puedo hacer. Comprometo mi tiempo libre, que no es mucho, y toda mi energía. Por eso me encantó lo que tú dijiste, Valeria, que yo soy un tipo que se la juega por Chile. Sí, sí. Y eso es lo que puedo hacer, y todo lo que ustedes crean que yo los puedo apoyar, bueno, cuenten con eso, me contactan, yo feliz. ¿Viste? Fernanda está diciendo que ella también ya incluiría a este grupo, ¿viste? Sería bueno hacer algo, ya, lo tenemos que pensar bien. Julio está preguntando, di los títulos de tus libros, Gastón, por favor, que Julio los está A consultando. ver, el primero es Bien Común y Stakeholders, que no lo recomiendo. No lo recomiendo porque mi libro es un tanto árido, es una versión Es súper fome. resumida de mi tesis doctoral, y, y no tiene que ver con lo político contingente, ¿ah? Entonces, creo que no va a ser lo que ustedes esperarían. Después está Construcción de la subsidiariedad en Chile, de 1975-1990. Ese libro lo publiqué el 2021, me parece. Y sí, ese se los recomiendo de todas maneras. Está en librería. Eh, adquiéranlo. Sí. Y el último, que lo publiqué en abril de este año, es Horrores del Socialismo. También lo recomiendo. Ese libro, ese libro debiera leerse en los colegios. Debiera ser lectura en los colegios. Horrores del Socialismo, en donde relato 9 casos de desastres de regímenes socialistas que el común de la gente no sabe, no conoce, porque, porque Occidente siempre ha tenido una especie de fascinación por el socialismo marxista, y por lo tanto los crímenes del nazismo, eso sí, eso se tiene que conocer, pero los crímenes del socialismo no, eso no. Sí, es un libro terrible, pero muy bueno. Hay que tener estómago, sí, Sí, prepárense. se puede ir leyendo por partes. Sí, pero es muy bueno. Bueno, ya, Fernanda, tu fan, se ha leído los libros, Gastón, incluso el Fome, mira qué linda. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias. Y además ella tiene nacionalidad española también. Ya, yo no tengo nacionalidad española, pero yo soy español, o me considero español, porque soy descendiente castellano, y porque considero que Chile es España también. Además, eres escudero. No soy un caballero, soy un escudero. Muy bien, pues muchas gracias a todos No, por gracias a participar ustedes. en esta clase, gracias especialmente a ti, Gastón, muy interesante todo. Y nos vemos, miren, la próxima semana, el próximo jueves, no hay clase porque es feriado, la Asunción de la Virgen. Y el subsiguiente nos toca hablar del caso francés de Marine Le Pen, ¿ya? Así Perfecto. que ahí vamos a estar con el profesor Alejandro Tapia viendo el caso francés. Muchas gracias, Gastón. Nos vemos en dos Muchas semanas. gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Buenas Gracias, Adiós. noches Gastón. y que Dios los Gracias. bendiga. Igualmente. Gracias.